Bien, estamos en este módulo 5 de doctrinas bíblicas y teologías peligrosas. Hoy tenemos la clase uno, segunda parte, y iniciamos con la parte uno, primera parte en presencial, y ahora tenemos ya en Zoom, hoy sábado 1 de junio, esta, esta parte que nos va a ayudar a ir viendo cómo esta serie de doctrinas que vamos a ir revisando nos pueden situar bien en qué es lo bíblico y cuál es lo que debemos usar en la Biblia, ¿no? Y aquí vamos a ver precisamente en este ejemplo que tenemos, eh, que es la primera doctrina que vamos a revisar, y estamos ahí en el manual en el 5. Vamos a revisar esta doctrina, y después de revisar esta doctrina, vamos a tomar también, como les dije, como en la historia del cristianismo también tenemos algunas doctrinas eh, en la historia del desarrollo del cristianismo desde los siglos primeros. Ya lo vimos en la parte que leímos de Tito allá presencial y quedó ahí grabado para poderlo disfrutar. Mandé una lectura de Tito también por si querían hacerla así en forma completa y total de todo el libro. También se las mandé hace un par de días, me parece, o el día de ayer, para que la tuvieran ahí presente. Pues ahí lo tenemos listo para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a la lectura de nuestro manual. Voy a quitar ya el anclaje y el anuncio de la clase para entrar directamente en nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces ahí estamos listos para entrar en esta clase. Eh, Aquí voy a ponerlo así para poderlos ver. Y naturalmente, por ahí vamos viendo quién está listo para entrar. Bienvenido, Pastor Sergio. Ya te estoy por ahí viendo. Pues ahí está. Ahí estás. Bien, estamos entonces en la página, ubicándolos nuevamente. Estamos en nuestra página del manual número 5, en la parte negrita que dice doctrinas bíblicas, y leímos las primeras. Y estamos viendo acerca de la prosperidad, la teología de la prosperidad. Quedamos en la misma aclaración que hemos hecho antes cuando decimos que son doctrinas bíblicas y teologías peligrosas. No decimos que no esté en la Biblia. Estamos diciendo que algunos formas de asumir estas doctrinas pueden llegar a ser peligrosas. Así va a ser con cada una de las que valoremos, incluso con las de los siglos pasados, que vamos a ver, una del siglo II de nuestra era, a unos 200 años de que se inició el Evangelio. Vamos a ver que estas formas de pensamiento causaban una desviación de lo que la Biblia decía originalmente. Aquí estamos revisando la doctrina bíblica en el número 4, y dice: Dios promete prosperidad a su pueblo. Esto lo encontramos en Deuteronomio 39. Recordamos que en este libro que está entrando a la tierra prometida, les promete prosperidad, ¿verdad? Eh, y luego tenemos el número 5 que dice: hay pueblos que tuvieron prosperidad sin obedecer a Dios. En el caso de Jueces 18:7 también vemos esto. Es decir, la prosperidad no es una característica especial del pueblo de Dios. Hay pueblos que tienen prosperidad porque Dios así lo permite, ¿verdad? Recordamos, aquí nos está dando el libro de Jueces, algunos pueblos ahí, pero anterior al libro de Jueces y el libro de los Pentateucos, tenemos ahí un registro de un pueblo que es prosperado, camina, que es el pueblo de Egipcio, y también que sufre consecuencias por no obedecer a Dios, si es cierto, pero es un pueblo que pasa a la historia como un pueblo próspero, ¿no? Y aquí también nos habla en el libro de Jueces, capítulo 18, verso 7, de un pueblo específico que está, aunque no está bajo eh, la obediencia de Dios, tuvieron prosperidad. Jesús vino para dar vida en abundancia a los suyos. Juan 10:10. Y esta vida en abundancia tiene que ver con la vida física, pero también con la vida que podemos llamar económica, y también con la vida psicológica o social. Es decir,
La vida en abundancia es una vida con plenitud. No podemos estar pensando que solamente es una parte de la vida. Dios nos da plenitud en todas las áreas de la vida que Dios nos da esta bendición. El apóstol Juan desea prosperidad al anciano Gallo, es decir, y no podemos decir es una prosperidad espiritual o una prosperidad que cuando llegue al cielo, sino le está deseando al anciano Gallo que en la medida de lo que Dios establece como su bendición, este hombre Gallo sea prosperado. Así lo dice Juan a este hermano en tercera de Juan, versículo 2. El Antiguo Testamento, ahí está abreviado, habla de los pobres en el pueblo de Dios y exige un trato igualitario para ellos. Los pobres merecen una protección especial porque no tienen el dinero que les puede brindar seguridad económica y jurídica. Esto lo encontramos en la ley hacia los pobres en Éxodo 23 y en Levítico 19. Bienvenido también, Pastora José. Ya tenemos aquí esta parte, ¿no? En el 9, en el punto 9, no es necesario que haya pobres en el pueblo de Dios. Esta es una parte que está en Deuteronomio 15:4 y hoy que lo estaba revisando un poquito antes de la clase, estaba viendo el capítulo de Deuteronomio 15, si quieren ir ustedes ahora, por favor. Y vean cómo Deuteronomio es un libro hermoso, ¿no? Este resumen de la ley siempre es refrescante para nuestra vida en relación de iglesia, de comunidad de fe y la relación que tiene Dios con su pueblo en esta segunda ley. Dice, dice cada 7 años habrá remisión. Esta es la base para algunas formas de pensamiento o doctrinas que hablan sobre el sabático. Dice, cada 7 años habrá un receso, una remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonarás a su deudor, perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada en la remisión de Jehová. Es decir, cada 7 años había un perdón de todo lo que había, ¿no? Entonces, esto ayudaba a la economía. En nuestros términos reales, nosotros tenemos que algo hace daño a la economía, como está en la actualidad en lo que llamamos la economía, como la conocemos en el siglo XXI. Lo que hace daño a la economía, pues es que haya demasiado dinero que se preste por un lado. Es decir, ese es un daño muy grande para la economía porque se hace un dinero con los réditos que no existen y eso causa un problema. Aquí está remediando esto. ¿Por qué? Porque la economía debe estar basada sobre bienes materiales de consumo. No podemos decir que el dinero no lo podemos comer, podemos hacer transacciones con él, pero no lo podemos comer ni lo podemos beber. Entonces siempre tiene que haber un respaldo de la economía. Y vean ustedes, lo perdí, es 15, sí, 15. Y aquí dice, el extranjero demandará el reintegro, pero el extranjero demandará el reintegro, es decir, los que no son de tu país, sí puedes pedir después que te regrese lo que regresaste, pero lo que de tu hermano tuviste tuyo, lo perdonarás. eh, para que así no haya en medio de ti mendigo. Es decir, el Señor está esperando que no vivamos en la pobreza, que vivamos en la prosperidad. Esa es una realidad de parte de Dios para los hijos de Dios. Aquí aunque algunos estudiosos han dicho que no es una parte fundamental del Evangelio, pero en Latinoamérica el Evangelio entró en las capas sociales más pobres, hizo una transformación
y esto es a partir de las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX, desde 1910, la Revolución, 1920, y hubo mucha ingreso de evangélicos, y esos evangélicos ya no gastaban en cigarros, ya no gastaban en bebida, ahora podían dedicar todo este dinero al estudio de sus hijos, aunque se ha dicho que esta no es suficiente con esto, que necesitaría una nación, una economía fuerte, estable, porque no simplemente con esto se arregla, menos con el porcentaje de evangélicos que había al principio de la economía del país. Sin embargo, nuestra propia economía, estoy hablando de la microeconomía, naturalmente que se ve afectada, ¿no? Y aquí en Deuteronomio dice que al que es extranjero no le vas a perdonar, pero al que es de tu pueblo te vas a perdonar, porque esto va a hacer que no haya gente que esté pidiendo dinero, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo en este punto, en este pasaje que leímos en el punto 9, que no es necesario que haya pobres en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Eso es subrayado. Sin embargo, por distintos motivos, egoísmo, falta de voluntad o capacidad de trabajo y ahorrar, etcétera, siempre habrá pobres en el pueblo de Dios. Deuteronomio 11:5 o 15:11 está más adelante, y Mateo 26:11, donde dice, los pobres siempre estarán con ustedes. Hay gente pobre porque son explotados por gente rica. Esto también es una realidad desde los tiempos bíblicos hasta nuestros tiempos. Es decir, no se paga el salario justo. Los pobres ocupan un lugar favorito en la misión de Jesús. Esto lo dice, vino a los pobres, y principalmente podemos leer en el Evangelio de Lucas, que es donde nos gusta capítulo 4, como dice, ¿a qué vino el Señor? Se levanta la sinagoga de ellos y lee el libro de Isaías cuando dice que venía a declarar el año agradable al Señor. Bien, vamos a seguir por aquí con la lectura de este párrafo en la siguiente hoja, que viene a ser la hoja 6, porque siguen otros puntos. Dice, en la iglesia de Jerusalén había pobres, así dice Pablo en Romanos 15, porque hay una ofrenda para los pobres. Dios ha escogido a los pobres del mundo para que sean ricos en la fe. Esto lo dice Santiago y está muy bien, es decir, pero también dice, no, si algún hermano te pide, no le digas, pues Dios te bendiga y con eso, sino dale algo para que se sostenga. Aquí hay un punto importante y lo he hablado con mi esposa muchas veces. Por ejemplo, nosotros vivimos en una colonia de clase media baja, entonces, pues anteriormente estábamos en riesgo de pasar a la baja a alta, ¿verdad? Pero, pues la economía del país desde hace, vamos a decirlo así, no debemos hablar de política, pero desde el 2000, que estamos en el 24, son 25 años, un cuarto de siglo de este nuevo milenio, los sexenios, que nuestro país es por sexenios, queramos o no estemos a gusto, desagusto, como que hemos tenido de los tres colores, ¿verdad? En nuestro país, en la presidencia y en los diferentes estados, pero han generado una sensación de bienestar, ¿verdad? Y sobre todo, pues, no estamos hablando de política, sino de la percepción de la gente. Estamos viendo que la gente ahora vive con una inflación, todos dicen, sí, todo está más caro, pero acuérdense ustedes cuando antes en los sexenios donde había mega inflaciones, y pueden ustedes comparar ahí, pues no tiene que ver nada con lo que estamos viviendo, es como chiquitito lo que estamos pasando, ¿verdad? Aunque sí, yo sé, las señoras dicen, es que es carísimo, yo gastaba tanto en carne, gasté 100, 200 pesos, pero hoy comentaba con el querido hermano que le decía, a mí me tocó comprar un pantalón en 200 pesos en México en el 76, cuando fue la devaluación 77, y a los 6 meses quise comprar otro pantalón y ya no costaba 200 pesos, ahora costaba 1000 pesos, o sea, 4 veces el pantalón. Imagínense que ahora un pantalón cueste pues 1000 pesos, y que dentro de 6 meses para Navidad ya tiene que regalar un pantalón y ya cuesta 4000 pesos, pues eso sí sería grave. Ahora, independientemente de eso, eh, en lo que estamos hablando aquí es que Jesús está proveyendo para nosotros la posibilidad de generar eh,
bienestar. ¿Y cómo podemos generar bienestar? Bueno, pues dando trabajo a la gente, es una manera, siendo emprendedores, es otra manera, depende del punto de vista, o también pagando nuestros impuestos para que el gobierno los maneje, y también dando trabajo a la gente. En el caso mío, les decía, mi clase social es más bien media baja, es decir, los que estamos en los ingresos mensuales, según Coneval, que es quien mide la pobreza en México, en un rango, y usted suma los de Esther y mío y dice, ah, pues están en ese rango, pero todos mis vecinos más o menos por lo que están en ese rango, pero aquí hay jardineros, hay gente que viene a vender sus gelatinas o sus planes que hace, y nosotros a veces tenemos que decir, pues hay que consumirlo de nuestra economía local para que todos nos veamos fortalecidos en este sentido, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la economía. Pero no estamos hablando de economía, sino estamos hablando de que Dios ha escogido a los pobres del mundo para que sean ricos en la fe. También tenemos que compartirles el evangelio y que haciendo ricos en la fe, su economía se ha transformado. Eso se enseña. El contentamiento es una parte importante, vean ustedes, tal vez la parte importante, más importante de esto sea el contentamiento. Vamos al Sermón de la Montaña, capítulo 6. Si alguno de ustedes quiere leerlo, voy a quitar el anclaje para verlos, porque ya está también el pastor Juan, ahorita me acabo de percatar. Entonces aquí vamos a verlos en cuadritos para verlos, ahí están. Si alguien me quiere ayudar con este pasaje del capítulo 6 de Mateo, del 25 al 34. Es un pasaje largo, pero vale la pena. Es el de los lirios del campo, las aves, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo para ver cómo nos dice ahí la palabra. Si alguien lo tiene, ya activé que pueden activar sus micrófonos. A ver, lo leo, pastor. Gracias, Pastor Juan, por favor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, y por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni riegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Gracias, Pastor Juan. Ahí estamos viendo que el clave de la doctrina bíblica en cuanto a la prosperidad de Dios, tanto física como económica, como espiritual, es el contentamiento. Y también en lo físico, fíjense cómo Pablo en cierto momento, yo decía hace 2, 3 meses, ya ha pasado el tiempo, cuando estaba en febrero con problemas de enfermedad, decía, ahora sí soy muy bíblico como el apóstol Pablo, ¿verdad? Le pido a Dios y que me sane y él me dice, bástate mi gracia. Entonces, a veces ese es el contentamiento, decir, está bien, Pablo tiene que decir, está bien. Pablo sabe decir, sé tener y sé no tener. Uh-huh. Sé tener abundancia y sé no tener las cosas. Entonces, el contentamiento es decir, con lo que tenemos estoy bien. Y sinceramente Dios es bien bueno con nosotros, ¿no? Cuando me dicen, tú eres de la doctrina de prosperidad, sí, sí, soy de la doctrina de prosperidad porque el Señor me ha prosperado inmensamente. Mira, todo lo que me da, todo lo que me regala, ¿verdad? Todo viene de Dios, todo proviene de Dios. Y naturalmente que en situaciones extremas como fue la pandemia, el Señor fue nuestro proveedor a pesar de no tener trabajo y no nos dejó en la miseria, ni en el hambre, ni nos hizo pasar ni un día de sed, ni un día sin techo, siempre estuvo con nosotros.
porque nos ama y nos cuida, ¿no? Eh, Estamos en la página ya brincando a la página 6, entonces vemos ya cómo dice el Señor que el apóstol Pablo también lo dice en Filipenses, lo que les acabo de mencionar hace rato. Vamos a la parte B. Ahora, esa es la doctrina bíblica. Ahora, la teología peligrosa es lo que a partir de estos versículos se ve como algo que se puede lograr. Dice, prosperidad equivale a riqueza y bienestar material. Esa es una postura. ¿Qué es esta postura? Es decir, equivale a riqueza y bienestar del material. Es decir, el Señor nos está proveyendo de alguna manera de esta bendición, pero no es solamente bendición o contentamiento, sino queremos riqueza. Es decir, nos volvemos ambiciosos. ¿Cuándo nos volvemos ambiciosos? Cuando siempre queremos más. Les decía en las clases pasadas, cuando hablamos de este tema, un poquito más, queremos un poquito más. Ahora, esto nos hace conformistas el estar diciendo que tenemos contentamiento. No, no somos conformistas, como les decía en las clases pasadas, eh, no es que seamos conformistas, estamos esperando la bendición de Dios, sabiendo que es lo que Dios nos provee. Pues ya vimos en las partes de arriba de nuestra página anterior, que fue la página que terminamos en el manual, la página 5. eh, Voy a hacer un pequeño alto para algo estratégico aquí que es importante. Veo aquí en el cuadrito Arturo y no sé si ellos tienen el manual. Nomás dime así, dedito arriba, Arturo, si vas manejando, estás ahí. O Alicia, si está ahí, posibilidad de comentarnos si tienen el manual. Si no, No, pastor, no lo tenemos nosotros en este momento. Mi esposo va manejando. ok, bueno, se los voy a hacer llegar lo más rápido posible. Si alguno de sus compañeros o compañera que están aquí tienen manual en digital y se los puede hacer, lo puede subir ahorita al grupo, pues ahí ya lo puede descargar. Si no fuera posible, los compañeros no están en posibilidad de hacerlo, inmediatamente terminando lo estamos viendo. Estamos en el tema, ya les mandé la grabación de la vez pasada, recapitulo esto estratégico, estamos revisando algo que se llama una doctrina que es primero como doctrina bíblica, que es la prosperidad, y luego como la teología peligrosa que puede, esta doctrina que es correcta, que es bíblica, puede convertirse en algo peligroso. Entonces, lo primero peligroso que nos menciona ahí, el punto 1, es que prosperidad no solo es dinero y riqueza, sino también es bienestar. Es decir, bienestar es estar a gusto con lo que tenemos. Hoy tenemos un clima estupendamente caliente aquí en Jalisco, ¿no? Posiblemente hoy sí le pegamos a los 40 grados, que es lo que a veces tenemos miedo de llegar, hoy sentimos lo que es calor aquí, y entonces cuando estamos en esta situación de calor, eh, es bienestar tener este aparatito que tengo aquí. Y bueno, en este caso es préstamo de mi esposa, que se lo regalaron el día de su cumpleaños, una de sus hijas y su yerno. Entonces, eso es bienestar. ¿Qué sería riqueza y bienes materiales? Estar yo afanado por tener esto. Se nota la diferencia. Disculpen que me ponga como ejemplo. Yo estoy recibiendo ahorita un bienestar porque el airecito es maravilloso, no es como mi ventilador viejito que se acuerdan que apagaba porque no se oía mi voz, se la llevaba el aire y se oía un ruidajo. Pues eso es bienestar, ¿no? Bienes materiales, bienes materiales. Estamos pensando en acumulación. Punto número 2, ¿por qué es peligroso esta doctrina bíblica, que es bíblica y está en la Biblia? Y acabamos de leer todos los versículos donde Dios provee y está diciendo que vamos a tener todas las cosas, que vamos a tener lo que Él ha dispuesto. Dice, Dios quiere que todos sus hijos sean ricos. Esto puede ser una doctrina peligrosa. Pensar que todas las personas Dios las ha destinado para ser ricos. ¿Por qué y en qué nos basamos para decir esto? Bueno, simple y sencillamente, vean ustedes cómo Pablo dice sé tener y sé no tener. Él había sido destinado para algo. En este ejemplo que doy siempre digo, por ejemplo, Pablo estaba en la disyuntiva. Él que era constructor de tiendas, era fariseo, de fariseos. Cuando es llamado, tiene que vivir por fe. Y entonces
naturalmente su riqueza no equivale a lo que podía obtener cuando sea totalmente trabajar en su negocio de constructor de tiendas. Algunos de nosotros hemos estado en esa situación. Yo creo que la mayoría de nosotros como siervos de Dios, como trabajadores en la obra, hemos llegado a la difícil situación donde decimos, híjole, pues aquí me dan una ofrendita o aquí, digo, no estoy menospreciando la ofrenda, que en ningún momento el Señor nos dice porque no es nuestro objetivo. Yo a veces cometía un error que pido que no cometan ustedes en la vida. Yo decía, cuando me dan ofrenda, les decía, no es necesario, hasta que un día mi amada esposa me dijo, no debes decir eso. Tú lo sabes para tu corazón. Y yo lo decía en el sentido de que no es que no lo necesitara, sino yo lo hago aunque no me lo den. Eso es lo que debo decir, ¿verdad? Yo lo hago con mucho gusto, aunque no me den nada. Cuando me preguntan, ¿por cuántos nos viene a dar una clase o por cuánta gente junto en mi iglesia, aquí mis queridos compañeros del ministerio, mis hermanos, ¿usted por cuántas personas? Porque tengo un lugar chiquito, apenas estoy empezando. Yo siempre les digo, por uno voy a donde sea. ¿Y cuánto cobro, hermano? No, yo no cobro. Recibo las ofrendas y las bendiciones de Dios de sus manos porque el Señor les pone en su corazón bendecir y me bendice exactamente con lo justo. Pero de ahí a pensar que yo deba ser rico, no, no, ni que todos los hijos de Dios deban ser ricos. ¿Por qué qué es ser rico? Pues es que aquí está lo difícil. Ya vimos como la palabra de Dios dice que Pablo sabía no tener y estaba trabajando en esto. Pero ¿qué es ser rico en nuestro país? Ser un 4% de la población. Somos 200 millones de mexicanos, un 4% pues es mucha gente, sí, pero es nada comparado con los que están en la extrema pobreza, en la pobreza o en la pobreza más o menos vivible o en las clases medias bajas como el servidor, donde tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras casitas, tenemos nuestras cosas, pero no es nuestra ambición tener las riquezas totales, ¿verdad? No es nuestra ambición esa. Nuestra ambición no es que todos los cristianos sean ricos. Eso es el peligro. Porque miren, si nosotros predicamos de esa manera, yo siempre les he dicho, yo he escuchado hermanos que dicen, hermano, yo sí soy de esa forma de pensar y yo sí pienso que todos los cristianos deben ser ricos. Pues en el sistema económico en el cual vivimos no es eso posible. Vivimos en un sistema económico de jerarquías y de clases sociales y eso no sería posible. Que todos fuéramos dueños de empresas no sería posible. Y bueno, me dicen ellos, no todos los seres humanos, nomás los que somos cristianos, vamos a ser ricos todos. Pero ¿qué es ser rico? ¿Qué es ser rico? ¿Qué es tener esa riqueza en las manos de Dios? Es que me dicen, es que a mí el Señor me dio un carro del año que vale tanto, sí, pero es que el rico no tiene un carro del año que vale eso, el rico tiene un Lamborghini que vale mucho más que eso, o tiene un yate, eso es ser rico. Ahora, ¿qué objeto tendría, en cierto sentido, que todos tuviéramos eso? Pues daríamos diezmos, bendeciríamos a otros hermanos, podría ser, ¿verdad? Y hay hermanos que tienen riqueza porque Dios así les permite y nos bendicen abundantemente, ¿verdad? Y ellos tienen que estar atentos a bendecir a los otros hermanos, pero exigirle a todos los hermanos de acuerdo al nivel social, y es lo importante, al nivel social que nos habla, eso es un asunto complicado. Vean ustedes cómo lo dice la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que estoy hablando yo, pero ¿qué dice en cuanto a las riquezas y en cuanto a los niveles sociales? Vamos a primero a los Corintios, aunque ahí está hablando de un tema muy complicado, que era el matrimonio y los pecados que tenían los diferentes hermanos en Corinto, que dice, tal pecado ni siquiera se escucha entre los que no son cristianos, llega un momento en el capítulo de Primero los Corintios, que abarca el capítulo 5, 6 y 7. Pero ven ustedes, dice en el 7:17, vean ustedes con atención.
Y bueno, pueden decir, usted está tomando solamente un versículo, hermano, y esto no es la palabra de Dios completa, porque usted acaba de leer en todos los versículos anteriores del Antiguo Testamento cómo el Señor nos bendice. Sí, el Señor nos bendice abundantemente, pero vean lo que le dice aquí Pablo a este grupo de la iglesia de Corinto. Si ustedes quieren pensar que esto solamente era para ellos, está bien, pero a mí me queda claro, dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso. ¿Qué es decir circunciso? Fue alguno llamado siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es decir, está hablando aquí de algo físico que es la circuncisión. Pero vean más adelante qué está diciendo. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y aquí da abierto, según mi interpretación, a diferentes estados, de la circuncisión y de otros estados, o de otras maneras en que el Señor te llamó, porque abajo habla con un signo de interrogación. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Aquí me está diciendo, no te vuelvas rico. Me parece a mí, no sé qué piensan ustedes. Ya no estamos en tiempo de esclavitud, pero dice, ¿fue alguno de ustedes llamado siendo empleado, no empleador? Es decir, como yo en mi caso, fui llamado y ahora tengo un sueldo. No te preocupes, ¿verdad? Pero también puedes hacerte libre, es decir, tienes la libertad de ahora ser empleador, puedes tener un negocio, ese no es el punto. Procúralo más, es decir, no nos está limitando la palabra de Dios a quedarnos como empleados, entonces se puede llegar a tener un negocio, eso está abierto, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Aquí se pasa a la parte espiritual. Y aquí nos quedamos en esta parte y leemos el versículo 24 del capítulo 7. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea, y esto aplica, diría, a muchas cosas. Aunque está hablando de la circuncisión y de los esclavos, bueno, ¿en qué estado fuimos llamados? ¿En qué momento fuimos llamados de acuerdo a lo social? Vamos a pensar en esto y vamos a pensar en algunos de los que estamos aquí para darnos una idea. Por ejemplo, yo cuando fui llamado era soltero y no me quedé soltero, ¿verdad? Aunque Pablo anteriormente dice, si alguno es soltero, pues mejor aquí quédese, pero mejor no se quede así por causa de que no son tan dominadores de ustedes mismos y se va a estar quemando mejor casi, pero en el estado que fui llamado. Ahora vamos a suponer que no fui llamado en ese momento. Ahora, si soy llamado como casado, pues así me quedo. Ahora, ¿es el único caso de la gente que llega a la iglesia? ¿O hay en nuestras comunidades de fe gente que llega divorciados, viudos o viudas? Hay diferentes casos. Hay personas, voy a tomar un tema delicado, aunque no es el tema, pero para regresarnos al tema de la economía, hay personas que llegan a su estado en alguna situación que se llama segundas nupcias, unión libre. Y aquí dice, no te preocupes por esto. Sí, arregla tu situación delante de Dios, pero en ese momento así quédate, porque a veces pensamos, nótese y mucho ojo en lo que estoy diciendo, a veces exigimos que la gente se case al otro día que se convirtió o cosas tan barbaridades que he escuchado, perdón si alguno lo ha aconsejado, pero a veces lo he escuchado porque ha causado problemas. ¿Cómo decirle? ¿Sabes qué? Tú no te has divorciado, regrésate con tu esposa con la que estuviste hace 15 años y deja esta con la que tienes 15 años, pero tiene hijos, entonces es un problema más complejo de lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Se dan cuenta? Ahora, en el caso de lo social,
En el caso de lo económico también es una complejidad muy grande. Decir que todos los cristianos deben ser ricos es una complejidad muy grande. Normalmente, aunque hay milagros de parte de Dios y Dios abre puertas y Dios nos bendice y hay gente cristiana que siendo cristiano ha implementado negocios y Dios le ha bendecido, pero normalmente el pasar de una escala económica que llamamos clase media, que es el 60-70% de nuestra población, al siguiente escalón, que sería la clase pudiente o rica, se necesita algo así como, voy a poner un ejemplo sin saber, de acuerdo al Coneval, que el sueldo mínimo se va duplicando exponencialmente hasta llegar a cantidades de más o menos de medio a 1 millón de pesos de ingreso mensual, para decir que es rico. Entonces, cuando yo digo, hermano, ¿sabes lo que estás diciendo cuando tú dices, el Señor me está llamando a predicar para que todos sean ricos? No, es que es prosperidad. No, es que tú estás poniendo en la gente una carga que ni tú puedes llevar. No puedes llevar esa carga porque Dios nos está llamando. Vean ustedes aquí en este versículo, leí todos los versículos para que vean cómo no está fuera de contexto todo esto, pero dice, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y luego viene hablando también del asunto que era en ese tiempo que los papás tenían que dar a sus hijas como para casarse a cierta edad, ¿no? Todo esto para Pablo estaba en una situación de esta manera, ahí en 1 Corintios 7. Pero regresando a nuestro manual, que estamos ahí, las peligrosas, en la teología peligrosa acerca de la prosperidad, es cuestionable decir que todos los cristianos deben ser. Otro problema con esto, entregar su vida a Cristo es el primer paso hacia una vida en prosperidad. Es decir, ¿qué problema tenemos? No estoy dudando de que Dios en algún momento, no estoy dudando de que Dios en algún momento nos prospere después, como les dije en la introducción, cuando leemos algunos versículos que dice que Dios nos da a su pueblo prosperidad, nos da abundancia, y esto es cierto, que si ya no gastamos en cigarros, que si ya no gastamos en cervezas, que si ya no gastamos en parrandas, ahora tenemos un nivel de vida diferente. Eso es una situación, pero decir a la gente que en el momento que reciba a Cristo va a tener una vida de prosperidad, pues hay que tener cuidado con esto. No en todos los casos así sucede. 4, la falta de prosperidad material. Este es un punto muy delicado. La falta de prosperidad material en la vida de un creyente es señal de pecado. Porque ¿quién le da la norma de prosperidad? ¿Qué sería una norma de prosperidad? Ayúdenme ustedes aquí, los que están presentes. ¿Qué sería una norma de prosperidad? ¿Qué podemos decir que una persona es próspera? Ayúdenme, por favor, para que vamos viendo. No, no es correcto aquí ni incorrecto, simplemente vamos a ver. Cada uno de nosotros tenemos diferentes medidas de prosperidad. Para ustedes, ¿qué es prosperidad? Voy a empezar yo. Para mí, prosperidad es que aquí en el patio que tengo, donde siembro ahorita tomates, en lugar de tomates, pusiera un jacuzzi. Para mí eso sería prosperidad. ¿Sí? El Señor me bendijera para poner yo ahí en el patiecito un jacuzzi de esos de aire libre, porque con el calor ahorita en la noche se antoja estar ahí en el jacuzzi. Para mí eso sería prosperidad. Ahora, uno de ustedes me ayuda, por favor. ¿Qué sería para ustedes prosperidad? Para mí, prosperidad, tener un carro del año. Ok, es otra manera de prosperidad, correctísimo. Ya tenemos un jacuzzi, un carro del año. ¿Qué otra cosa sería? No tener deudas. Prosperidad no sería no tener deudas. Gracias, Daniel. Correctísimo. ¿Algún otro? Ya con este ejemplo estaría bien, pero ayúdenme con más para que sea más rica nuestra participación. Parece que ahí el pastor Sergio se va a animar. Tener salud, pastor.
También esa sería una buena prosperidad, tener salud, si es cierto. Muy bien, gracias Alicia. ¿Alguien más? Adelante. Es Sí, el- lo que bueno, el poder tener para poder ayudar a los demás ok. económicamente. Ser altruista, ¿no? El tener dinero para ayudar a los demás, correctísimo. Bueno, se dan cuenta, esos son los diferentes parámetros de prosperidad que nosotros estamos manejando en un grupo tan pequeño. Imagínense mi comunidad que apenas es una comunidad pequeña, que son las 20 personas, y digo, todos tenemos que tener prosperidad, pero para cada uno de ellos es prosperidad diferente. Un día mi hija, cuando era pequeña, llega y abre el refrigerador y dice, mamá, no tenemos la bendición de Dios, ni Dios está con nosotros, porque la maestra dijo que teníamos que ser prósperos. Si alguien tiene solamente un huevo en el refrigerador, no es próspero. Entonces, después tuvo que explicarle que era fin de quincena, que me pagaban 15 días, cada 15 días, y ella compraba el kilo de huevo a principios, y el fin de quincena ya quedaba. Es decir, no podemos medir la prosperidad de las demás personas ni pensar en prosperidad. Bueno, ustedes hablamos de salud, hablamos de no tener deudas, hablamos de ayudar a los demás, ¿verdad? Hablamos de un carro del año, hablamos de un jacuzzi. Son diferentes sentidos de prosperidad, pero ese sentido de prosperidad no necesariamente es así. Bien decía mi papá en alguna ocasión, que él decía, yo compré un carro del año, lo que decía por ahí Elvia, y dice, pero ahora mi calcetín tiene un hoyo, ¿verdad? Porque no tuve para comprar calcetines, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. A veces aquí con el calor que es en Guadalajara, cada vez es más necesario tener un cooler, pero yo le digo a mi esposa y tenemos para comprar el cooler a lo mejor, pero pagar la electricidad de un cooler es diferente, ¿verdad? El aire acondicionado que vaya en la pared, sí, también estaría aquí feliz. En la oficina donde yo trabajé por muchos años, teníamos uno de esos, y a mí el calor, el tiempo de calor, pues no, llegaba a las 6 de la mañana, me iba a las 8 de la noche, no me hacía nada. Pero pues eso no significa que yo tenga esa capacidad económica para pagar. Entonces, dense cuenta que pedirle a la gente, como dice aquí, o estar hablando de eso con énfasis demasiado, eh, decir la falta de prosperidad material en la vida de un creyente es señal de pecado, de una falta de compromiso o poca fe en su vida, es peligroso, es peligroso. No estoy diciendo que no sea cierto, cuidado con esta parte, porque también a veces una señal de algunos aspectos de pecado se manifiestan en ciertos rasgos económicos. Voy a poner un ejemplo con el alcoholismo o las dependencias del alcohol. ¿Qué pasa? O las dependencias del juego. ¿Qué empezamos a notar en nuestros feligreses o en las gentes de la iglesia que tienen problema con el juego, con el alcohol o con cualquier dependencia, inclusive de sustancias prohibidas? Pues que empiezan a tener problemas económicos. Pero no necesariamente es esto. No necesariamente es esto. Pueden los hermanos tener malos momentos. ¿Qué debemos hacer con esto? Ya lo estuvimos hablando y lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la economía o el aspecto económico de la iglesia, donde vamos a ver que a veces es necesario hacer economías de consumo en nuestras propias comunidades de fe para poder comprar, pues en lugar de comprar el jabón sote en 10 pesos, compramos en 8 pesos, porque somos 20 gentes y cada uno de nosotros compramos un jabón sote cada mes. Por poner un ejemplo burdo, entonces nos vamos a ahorrar cada uno de nosotros 2 pesos. Se llaman economías de consumo. Las iglesias están acostumbradas a este tipo de bíblico, porque dice, cuando hubo necesidad en la iglesia, se suplió para las necesidades de los santos, y cuando tuvieron necesidad en Jerusalén, venían, daban sus cosas para que todos tuvieran lo necesario. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos trabajar de ahí, y no, esto no nos deja en ninguna manera en una situación de circunstancia de problema. Pero eso es diferente a estar pidiéndole a la gente que se vuelva rica, ¿verdad? O que esté en pecado por falta de esto. ¿Qué número vamos? El 5. Todas las riquezas de los creyentes son resultado de la bendición de Dios. Wow. Esto puede ser que la riqueza sea resultado de la bendición de Dios, pero en los creyentes no necesariamente es así como bendición directa de Dios. A veces nosotros debemos entender que esto es peligroso, no en el sentido de que Dios no bendiga a los creyentes y su riqueza
nos dé esta bendición de tener la riqueza, sino el sentido de cuando somos buscadores de la riqueza simplemente por la riqueza y a veces llegamos a pensar, si el dueño de la narcotiendita de mi colonia se convirtiera y me diera los diezmos, pues tendría que recibirlo porque es para bendecirle al Señor. El Señor va a bendecir a muchos con ese dinero. Pues tenemos que tener cuidado porque esa bendición naturalmente viene de robo, viene de violencia, viene de vicio y eso no va a tener un buen resultado. Es complicado. Ahora, éticamente es muy complicado. En la iglesia donde yo asistí por 30 años de mi vida, 35 años de mi vida, un día se convirtió alguien del área de tequila. ¿Y qué venden ahí? Pues tequila. ¿Y que era dueño el señor? Era muy rico con plantíos de agave de tequila. Y él llegó a la iglesia y dijo, pues te quiero ayudar porque tengo mucho dinero. Pero era una cuestión ética, es decir, ¿cómo puedes ayudar? Y se le invitó a que él invirtiera su agave en productos como el azúcar, como textiles, y no lo usara para comer. Cosa muy difícil porque decía, es que eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Pero vean ustedes, esas son las cosas que tenemos a veces como la parte de la riqueza que tenemos que tener cuidado. 6. Cristianos ricos son ricos porque hacen lo que Dios quiere. Y cristianos pobres son pobres porque no hacen lo que Dios quiere. Es decir, como si la riqueza fuera eh, cuestiones de salvación en nuestra vida. No necesariamente es así. Puede llegar a ser así en los dos sentidos, pero no necesariamente es así. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios nos bendice y nos ayuda y somos cristianos independientemente de la condición social en la que estemos. Porque entonces, ¿a qué limitaríamos el cristianismo? En nuestro país hay áreas que se llaman áreas de pobreza extrema. Ahora, ¿qué haríamos con esa área de pobreza extrema? ¿No les llevamos el evangelio? Solamente se la llevamos a una área, solamente le predicamos a un sector de la población que tiene capacidad económica y para nosotros que es riqueza o que es una población rica, pues nos vemos en ese conflicto, ¿verdad? Nos vemos en ese conflicto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido con el manejo que hagamos eh, de la, del manejo de la riqueza. Vamos a ir rápidamente porque tenemos todo otro tema y yo quisiera llegar hasta el siguiente punto para parar ahí. Entonces, hasta el 7 para dejar las viñetas para el siguiente clase y la siguiente lección. Dice aquí, ¿en cuál vamos? El 7, ¿verdad? La riqueza de un creyente determina su nivel de fe y la comprensión y de compromiso con Dios. Vuelvo a leer porque ya estoy con este ojo de este lado un poco borroso. Dice, la riqueza de un creyente determina su nivel de fe y de comprensión con el Señor. ¿De acuerdo? Y esto también es un error cuando estamos hablando de prosperidad. Ya vimos en la parte de arriba que quede claro como si Dios prospera, Dios bendice a su pueblo, a sus hijos, nos da lo necesario y como nos da la prosperidad de Dios siempre y cuando tengamos contentamiento. Pero estas partes son las partes extremas a las cuales podemos llegar que tenemos que tener cierto cuidado. ¿Dudas o preguntas hasta aquí antes de pasar al siguiente tema? ¿Todo bien? ¿Ningún comentario? Bien, cualquier comentario se agradecerá o si hay alguna duda, vamos viendo porque vamos a ver este tipo de doctrinas que han caído en extremos, que han llegado a cosas que han sido complicadas. Ya lo dejaremos para el próximo sábado que nos vamos a ver aquí en Zoom. Pues vamos a hablar sobre algunos aspectos que se complican. Vamos a hacer ejercicio con las manos hoy. Y así sentaditos sin pararnos con los pies, vamos a levantar los pies para distraernos, pensar un poquito en cosas distintas y vamos a ir a la historia del cristianismo. Pueden pararse rápidamente por un refresco, un vaso de agua, un café frío como el que estoy tomando ahora. Y después de tomar nuestro cafecito y de descansar un poquito, vamos a entrar al siguiente tema. ¿Cuándo empiezan las doctrinas peligrosas en la iglesia? Bueno, de acuerdo a lo que leímos en Tito, pues desde el primer siglo, ¿no? Ahí empiezan las doctrinas peligrosas.
Hay doctrinas peligrosas y vamos a revisar algunos de los llamados padres de la iglesia. ¿Qué son los padres de la iglesia específicamente? A veces oímos este término en las clases de teología y queremos que quede bien claro que son los padres de la iglesia. No son el padrecito que está en nuestra parroquia. Los así llamados padres de la iglesia son aquellas personas que escribieron después de que Juan escribió el Apocalipsis hasta aproximadamente 200 o 300 años de nuestra era cristiana. Es decir, durante 2 siglos, escritos de educación para orientar a la iglesia. Dejaron sus escritos. Algunos de ellos son muy famosos. Y estos padres de la iglesia tuvieron la bendición de seguir comentando lo que el evangelio debería ser. Pero no por esta bendición que fue que el Espíritu Santo les dio a dar buena enseñanza, no estuvieron carentes de algunas cosas que después con el tiempo o que ellos mismos percibieron que fueron llamadas herejías después. Algunos de ellos fueron condenados desde el principio como herejes. Hay padres de la iglesia que fueron dejados como herejías porque empezaron a caer sus doctrinas en ser peligrosas, es decir, no eran ayuda para la iglesia. Si recuerdan ustedes con toda claridad en la lectura que hicimos del libro de Tito, y les dejé ahí una recopilación que hice del libro de Tito, que pues fue una lectura rápida que hicimos ahí presencial hace 8 días, allá en presencial, estuvimos viendo cómo esta parte donde a Tito le dice con toda claridad, Pablo le dice con toda claridad, el aire no me está dejando. Recuerdan que estuvimos viendo que hablaban de personas que discutían sobre cosas que no tenían sobre genealogías, este problema. Y antes de eso dice el tema aquí en el 3.3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia en el lavamiento de la regeneración y en la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente en Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. En estas cosas insiste con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y luego ya dice, no caigas en discusiones infructuosas. Pero la parte que quería recordar fue esta que hicimos énfasis en la clase pasada, ya presencial, dice, en estas cosas quiero que insistas. Le está diciendo a Timoteo que insista en estas cosas. Ajá. Y en el capítulo 1 leímos también 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible o administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sabio, justo, santo, dueño de sí mismo, detenedor de la palabra fiel, la cual ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ese es 1, versículo 9. Entonces, ¿para qué estamos llamados? Para hablar la doctrina de verdad. Entonces,
Esto nos habla que desde ese tiempo había doctrinas que estaban causando problemas en la iglesia. Ahora, estos padres de la iglesia de los cuales estoy hablando empezaron a tomar de la filosofía griega algunos aspectos y cayeron en algunos errores. Muchos de sus escritos son base de nuestra doctrina fundamental actual. Esto es innegable, pero queda clarísimo que no estuvieron exentos de algunas cosas que no eran correctas en su doctrina. Vamos a tocar algunas de ellas, no criticando sus escritos, ni diciendo que estaban siendo dignos del infierno, ni que no eran cristianos, sino que vean ustedes cómo a la luz de los siglos podemos ver que estaban en error. Uno de estos errores lo cometió o lo empezó a hablar y fue quien lo empezó a hablar así, un hombre que se llamó Clemente de Alejandría. Es uno de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría. Vamos a ver su foto aquí, la tengo aquí para que ustedes la vean. Voy a permitirme, permítanme. Y vean ustedes cómo, ¿quién dijimos se llamaba? Clemente de Alejandría. Acuerdísimo, Clemente de Alejandría. Por aquí ustedes lo van a ver si lo podemos poner ahorita cuando ya salga, lo voy a poner lo más grande posible y vamos a ver unos segunditos de este video. Lo voy a poner al ratito en el grupo para que ustedes lo revisen con más calma. Ahorita simplemente vamos a hablar de quién es ese señor y qué dijo. No, como es un video que no hice yo, pues no puedo decir que yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso no solamente lo voy a poner para que estén atentos a verlo. Y aquí lo vamos a ver con cuidado. Como vean ustedes, y fue un escritor que, pues, dejó una huella porque fue maestro de uno de los grandes que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver tres grandes. El primero de ellos es este, y dijimos que se llamaba Clemente. Y aquí me dicen, ahí ven su fotito. Sí, ¿verdad? Ahí está Clemente. Este es Clemente. Esta es la página que les voy a dejar. Defensor del cristianismo a través de la filosofía. Él se basó en la filosofía de Aristóteles y los neoaristotélicos empezaron a hablar sobre cómo defendían la fe en base a la doctrina que conocemos. Entonces aquí está este hombre con ustedes. Ahí se los estoy presentando para que lo vean. Y vamos a... La catequética de Alejandría. Ahí habló de la catequética de Alejandría, ¿no? Entonces esta catequética era un Y Alejandro de Jerusalén. Fueron sus dos alumnos que tuvo, ven ustedes, de los cuales vamos a hablar un poquito después. Este fue Orígenes y Alejandro de Jerusalén. De este no vamos a hablar mucho, pero sí de uno más que fue pues uno de los teólogos más importantes, que es Agustín de Hipona también. Y estos son de los llamados, vean en qué año nacieron, 1484. Orígenes dio mucho origen a muchas herejías actuales, y este hombre que está aquí, que les estaba presentando, es este hombre que es su nombre así, ¿no? Como se los mencioné. Más importante de la escuela catequética de Alejandría y el maestro. Este es uno de los Clemente de Alejandría, uno de los más importantes. Y vamos a dejar de compartir. Ahí ya se los pongo en el ahora, ¿qué es lo que dijo este hombre que nos causó tanta herejía a lo largo de los Este hombre dijo lo siguiente, que las relaciones sexuales solamente se tenían que tener no por placer, sino para tener hijos para el servicio de Dios. Suena bonito, ¿no? Hasta podríamos decir que tenía razón. Sin embargo, ¿a qué dio origen esto? Dio origen que durante 1000 años
se mantuvo la sexualidad humana como un pecado, y por eso hubo esta frase que por ahí se repite en un libro que pues, yo no he leído, pero he visto la película, que se llama Como agua para chocolate, de esa señora escritora Esquivel, que dijo: ni por vicio ni por fornicio, sino para dar un hijo a tu servicio. Entonces, esta frase quiere decir que la sexualidad solamente es para la reproducción, y no, la sexualidad no puede dar para el placer humano. Ahora, mucho cuidado con esto, porque no estamos diciendo aquí que debemos ser unos promiscuos o unos degenerados en cuanto a la sexualidad, sino no tenemos que verla como pecado, porque al verla como pecado, en la Edad Media hicieron grandes atrocidades con las personas por el hecho de tener sexualidad. Este es un problema mayor que llevó a la iglesia a quemar personas y a destruir vidas simplemente por el hecho de la sexualidad. Es decir, esta idea que tuvo este hombre, que puede ser piadoso, es solamente una de sus ideas. Vamos a ver otra de sus ideas la próxima vez, que se afinó más en Orígenes, que fue la idea de que la iglesia cristiana debía tener una sede ya terrenal, y la íbamos a poner en Roma. Todos sabemos las consecuencias. La vamos a ver con calma la próxima clase, y todo esto hizo que ellos decidieran, si era así, pues entonces, si la sexualidad era pecado, es lo que estamos diciendo, que la sexualidad es pecado. Nótese que no estamos diciendo el sexo fuera del matrimonio, y que es bueno que la gente haga como en los años 70, que todos seamos liberales y hagamos. No, él dijo que la sexualidad solamente debía ser para la procreación. Y si se veía el sexo como pecado, entonces, ¿qué creen que instituyeron ellos? Que los sacerdotes fueran, o los siervos de Dios fueran, o los abades, ¿verdad? Abad, que es la palabra padre, en latín, que los abades fueran célibes. ¿Qué tenemos hasta nuestros días? Que los sacerdotes no se casan, ¿no? En base a este hombre que lo dijo así, ¿no? Entonces ahí está esta situación compleja de las doctrinas. Vean cómo una doctrina, algo dicho, puede causar mucho daño después. Entonces, cualquiera de las doctrinas que vamos a leer aquí no quiere decir que no sean bíblicas o que no estén en la Biblia, sino tenemos que medir qué peligro podría tener para nosotros. ¿Sí? ¿Qué peligro podría tener para nosotros esta doctrina en ese sentido? Ya estuvimos hablando aquí de Clemente, ¿verdad? Y esto que dijo acerca de que solamente la sexualidad podía usarse para la procreación, no para la diversión o satisfacción del ser humano. Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, se tomó la sexualidad como un tabú, como algo malo. Y al tomarse como algo malo, se reprimió, y al reprimirse causó un círculo terriblemente enfermo, donde hubo promiscuidad, donde había pecado, donde había degeneración, pero todavía que tapar. No había una verdadera santidad en el matrimonio y una salud emocional entre las parejas para que pudieran expresar libremente lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado como vida sexual. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pasa que ha causado un catolicismo que nosotros llamamos a un cristianismo, ¿verdad? Aunque respetamos mucho la religión de cada persona, un cristianismo de tipo católico que ve mal la sexualidad, pero que en la práctica está viviendo una verdadera promiscuidad y una verdadera deformación de la norma que Dios está estableciendo para el ser humano. En este sentido, hay mucho problema, porque la palabra que se utiliza es la palabra perversión. La versión que Dios da es la versión correcta. Si nosotros tomamos una versión alternativa, estamos hablando de perversión. Entonces,
se dan perversiones. Ahora, ¿esto es exclusivo de la Iglesia Católica Romana? No. Tristemente, la Iglesia Evangélica paga bien su cuota en cuanto a eso. Entonces, ¿qué pasa? Es una herencia de esta idea de que el sexo de por sí, por problema, es. Aquí tenemos que tener cuidado, porque recuerdan ustedes que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra, los creó. Ahora, ¿usted cree que no lo creó Dios ya con toda la capacidad, y desarrollo físico normal como lo tenemos ahora para la procreación? Claro. Y en esta procreación venía la sexualidad, y la sexualidad tiene una función. Y esta función sí es la procreación, de acuerdísimo, pero también tiene una forma natural de ser, que es la atracción. Y en esta forma natural de ser, la atracción incluye el gran regalo que es nuestra capacidad de compartir la intimidad con otra persona, que va a ser la otra persona de, que es igual a mí, pero diferente, es decir, del sexo opuesto, y esta persona con la que comparto la vida, ¿no? Esta persona que somos en matrimonio. Ahora, también hay casos donde ya no estamos en esta situación, pero seguimos teniendo sexualidad. Esto no nos impide o no nos hace pecadores. El tener sexualidad no nos hace pecadores. Nos hace seres humanos que tenemos necesidades, pero que las manifestamos de acuerdo a lo que Dios ha provisto para nosotros. Y él trató de un tema que está ahí en 1 Corintios, capítulo 5, 6 y 7, cómo manejarlo, por lo menos en el libro de Corintios. En nuestra ética cristiana del siglo XXI tendríamos que platicarlo. Vamos a tener un curso especial de ética cuando llegamos al curso número 15. Vamos a tener un curso donde vamos a hablar de esto. Pero ahora simplemente estamos dando un adelantito diciendo, Dios nos ha regalado, ¿verdad?, la intimidad para el disfrute nuestro, ¿verdad? Y los que ya pasamos de cierta edad o cierto piso en la vida, sabemos que esto ya es algo que hemos disfrutado, vivido, y que no es necesario para vivir, pero que cuando éramos jóvenes teníamos estas necesidades fueron satisfechas de esa forma. Y cuando venía a nosotros esa necesidad y lo tomamos como pecado, en lugar de aliviarnos, nos causaba un ciclo vicioso de insatisfacción, nos daba ansiedad, y esto era algo químico que pasaba en nosotros, y entonces estábamos en un problema bien grande. ¿Y qué puede causar en esto en los seres humanos? Puede causar un sentido de insatisfacción y buscar escapes de satisfacción que llegan a ser malsanos, y estos escapes no correctos se convierten en perversiones y en maldades, porque si somos verdaderamente perversos y malvados los seres humanos, las mujeres y los hombres, que no hay distinción. Y entonces tenemos el gran problema de que no hay un manejo correcto de la sexualidad en las iglesias. ¿Por qué? Porque un señor en el año 200 dijo que la sexualidad, fuera de ser para la procreación, era pecado. Así. O sea, cualquier sentimiento de sexualidad era pecado. Y esto es grave porque la Biblia no dice que la sexualidad sea pecado. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la sexualidad? Vean ustedes, y por eso es importante, porque yo estoy seguro que este señor lo leyó, pero porque ellos eran lectores de la Biblia, pero tal vez no les dio el sentido correcto que los dio Pablo. No voy a aumentarle palabras a Pablo, simplemente lo voy a leer así como está en Primera de los Corintios. Y en este Primera de los Corintios, dejen tomar aquí mi nota para no estar leyendo de más, porque ya el tiempo se ha se ha ido muy rápido, pero aquí vamos a verlo, y lo voy a leer así rapidísimo. Vean ustedes el sentido. Aquí hice una anotación aquí en mi cuaderno para que me está moviendo, para que no leyera versículos de más. Esta tarde lo hice cuando iba a tomar este tema. Romanos, vamos a ver.
Está volando las hojas. En 1 Corintios, perdón, dije Romanos hace rato, estoy equivocado. En 1 Corintios, capítulo, que acá se me vuela a 1 Corintios. Pero aquí vamos a tener. Vean ustedes, lo voy a leer así para que vean ustedes cómo lo pueden ustedes leer el 5, 6 y 7 con mucho gusto para que lo vean con calma, pero vean ustedes, dice el versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, la palabra griega para fornicación es pornoe, que significa simplemente y sencillamente vender sexo. Podría traducirse como prostitución. Es decir, hay una prostitución o un pornoe, pornografía también es una palabra en nuestro español, una fornicación, y tal fornicación, tal pornoe, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y dice, después del punto y coma, explica cuál es. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Su padre estaba casado en segundas nupcias y además era esposo también de él. Ahí dejamos esta situación en la iglesia de Corinto solamente para sostenerla. Cambiamos al capítulo 6 y vemos cómo lo dice aquí Pablo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Vean ustedes cómo dice aquí. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, hablar que tenemos sexualidad no significa que somos promiscuos o que hacemos lo que se nos da la gana. Y seguimos hasta el verso 18, porque es interesante leer hasta aquí. Bueno, hasta el 16, pero voy a seguir hasta el 18. Las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, que levantó al Señor, también a vosotros os levantará con su poder. Y está hablando de una situación de promiscuidad que había entre la iglesia. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Aquí no está la palabra porno, sino la palabra ramera, que viene a ser una palabra del español antiguo muy interesante, porque aquí la palabra que utiliza Casero de Reina es el lugar donde había prostitución, y para señalar ahora tenemos el lugar del foco rojo. Bueno, en mis tiempos, en este momento se pone una rama fuera de las casas donde había prostitución, pero a las señoras que estaban ahí se les llamaba rameras en el siglo XVI, cuando se tradujo al español esta traducción que estoy leyendo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, contra su cuerpo peca. Eso es 6, 12 al 18. Ahora vamos a leer capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a cada uno, perdón, vuelvo a leer porque ya no, se me fue aquí el rollo. Pero en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Vean ustedes cómo esta parte es bien interesante en cuanto a esto estamos aquí leyendo. Y ahora sí vamos a el final de lo que les estaba mencionando aquí en los minutos que tenemos. Vean ustedes en esta parte que leímos en
esta parte donde Pablo habla acerca de estas circunstancias tan difíciles. Parece que este fue el preámbulo de todo esto que estábamos leyendo y viendo, pero ahora bien, dice, leo esta parte, la leí en versión 60, leo ahora en la también Casero de Reina, pero ahora en la 2020, porque me parece que esto, por eso lo copié aquí para que tenga mucha más claridad. Vean, Clemente de está diciendo esto en el año 200. Y esto causa que la gente piense que el sexo es pecado cuando se da causando placer a nuestra vida. Y esto hace una situación en todos los cristianos que vean el sexo como algo sucio y enfermo. Pero vamos a leer aquí lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, de 12 al 20. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Luego brinco a esa parte donde dice, los dos serán una sola carne. Es lo que estaba leyendo hace rato del 12 al 18. Y leo en esta traducción que tengo aquí, dice, huyan, versículo 18, huyan de toda inmoralidad sexual. ¿De qué tenemos que huir? De la inmoralidad sexual. ¿Cómo lo dice aquí el 6:18 que leímos? Esa es la parte importante que quisiera retomar en este. Dice claramente, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. ¿De qué tenemos que huir? De la fornicación o de la inmoralidad sexual. No de la sexualidad, sino de la inmoralidad sexual. Nota muy importante. Huir de la inmoralidad sexual. Es decir, esto sí no está permitido. El que usted sienta placer en el sexo es permitido, siempre y cuando sea el plan y propósito de Dios de acuerdo a los lineamientos establecidos por Dios. ¿Qué pasa cuando este señor Clemente de Alejandría dice que si no es para procrear un hijo, que no sería solamente para esto, sino sería para placer del ser humano, entonces está en pecado? Nos causa toda una doctrina complicada a lo largo de 20 siglos, donde ahora tenemos la situación donde el ser humano está implicado en una situación que se llama sentimiento de culpa ficticia, falsa. Ese sentimiento de culpa que no es real, porque Dios no la puso, no es como lo que sí se llama pecado, es simplemente sentir que el placer sexual, el deleite sexual, la intimidad entre los seres humanos, de acuerdo al propósito y plan de Dios, es pecado. Entonces, ¿qué causó esto? Pues vean ustedes todo lo que causó. Lo vemos hasta aquí. Ahorita vamos a terminar la clase y ya vimos una doctrina peligrosa. Aparte de esta fue la que estamos viendo desde nuestra contemporaneidad, pero esta fue del siglo II y trasciende hasta nuestras fechas. ¿Qué pasa? Pues que tenemos una serie de problemas sociales, psicológicos, que trascienden y pegan en nuestra iglesia por esta idea de que todo el sexo es sucio y pecado si es que no se hace para tener una procreación. Entonces, esto debe ser así de sencillo. Con esto estamos terminada ya la clase 1, la parte B. Los que no tuvieron, hermano Arturo y Alicia, dejé ahí en el video el pedacito que grabamos, que era la primera parte, y comentarios finales, ahora sí, para terminar con nuestra clase. Entonces, y despedirnos ahí a gusto, saludándonos todos, y ahora sí vamos a tomar la lista. Estamos todos casa completa, nos faltó la hermana Connie, pero vamos a